Buenas tardes, es un placer para mí compartir este módulo con el doctor Gustavo Ojeda y rápidamente vamos a pasar a presentar a los disertantes para entrar rápidamente a escuchar las charlas y poder tener un tiempo adecuado para discutir. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Esta primer mesa redonda la tenemos sobre enfermedad coronaria microvascular. Quienes van a disertar en este primer encuentro son, con el tema de fisiopatología de la enfermedad microvascular, un amigo de nuestra asociación, el doctor Eric Alexanderson Rosas, jefe del Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología de México, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología y ex tesorero de la Sociedad Interamericana de Cardiología. A continuación va a hacer su presentación la doctora Roxana Campisi. El tema que va a desarrollar es INOCA en la mujer. La doctora Roxana Campisi es jefe de cardiología nuclear de Diagnóstico Maipú y del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. La tercera charla va a estar a cargo del doctor Néstor Vita, quien es un expresidente de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Posteriormente vamos a tener un panel que va a estar integrado por los doctores Edgardo Mastrovito, de Cardiología Nuclear, Imágenes Diagnósticas, de la Clínica del Sol de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Paula Pujol, médica de staff del Centro de Diagnóstico Nuclear Tucumán, y la doctora Rosa Barcelós, médica de staff del Hospital Algerich y del Centro de Diagnóstico Teseba Salguero. Alejandro, damos comienzo, en cuanto estén listos, a la primera charla. Muy bien. Buenas tardes, soy el doctor Eric Alexanderson de México. Un gusto participar el día de hoy con ustedes con la plática de fisiología de la enfermedad microvascular. Esperemos que esta plática les sea de mucho interés. Nos vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad. Las arterias coronarias son el sustento principal de nutrición al corazón y siempre que pensamos como cardiólogos pensamos en la idea de que todos son arterias coronarias que están localizadas sobre el epicardio. De hecho, hay toda una especialidad dedicada a ellas, que es el intervencionismo. Sin embargo, el corazón es algo más en cuanto a su circulación que arterias coronarias epicárdicas. Tenemos una importante microvasculatura que cuando la analizamos y la comparamos contra la circulación coronaria, consiste en una gran extensión de vasos que están nutriendo al corazón y que no los podemos visualizar directamente ni en forma clara. Estos vasos pueden fallar aún más que los vasos epicárdicos y hoy ha adquirido muchísima relevancia hablar de disfunción microvascular coronaria. Podemos tener muchos pacientes que tengan enfermedad coronaria no epicárdica, es decir, que no tengan lesiones coronarias y sin embargo hagan datos de isquemia o mala irrigación en el corazón, así como pacientes que pueden inclusive llegarse a infartar bajo estas condiciones. Lo que está ocurriendo en ese momento es una serie de eventos celulares, bioquímicos, inflamatorios, neuromorales, que pueden modificar el tono de los vasos y favorecer o dificultar la circulación de sangre hacia el miocardio, que al final no olvidar que como cardiólogos lo que nos importa más no es tanto la circulación sobre los vasos, sino la cantidad de sangre que le llega al miocardio, ya que finalmente la función ejecutadora del corazón se va a llevar a cabo a través de estas células. Por tanto, puede haber daño miocárdico. Clásicamente se conoce cuando existe obstrucción coronaria, como en un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, donde una placa aterosclerosa se rompe, se fractura, se obstruye y se reduce súbitamente el flujo de sangre hacia un territorio miocárdico. Pero también es cierto que puede haber mucho problema de daño miocárdico en presencia de enfermedad microvascular, en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, como se ve
justamente en la enfermedad microvascular, o cuando hay un espasmo epicárdico o en miocarditis o algunas miocarpatías tipo Takotsubo. Y esto se debe a que existen una serie de cambios que están ocurriendo a nivel vascular que modifican el flujo, la resistencia de los vasos y la cantidad de sangre que se puede aportar al miocardio. Hay una disminución importante en enfermedad microvascular de la disponibilidad de óxido nítrico y aumentan algunos elementos vasoconstrictores sobre el flujo y los vasos que irrigan a nuestro tejido miocárdico. Y esto se conoce como una verdadera disfunción endotelial en presencia de enfermedad microvascular. Esta diapositiva es muy importante porque nos muestra que las arterias epicárdicas, que muchas veces se vuelven en nuestra obsesión como cardiólogos, solamente constituyen el 5% del total de la circulación coronaria y básicamente, y espero que nadie se vaya a sentir cuando diga esto, son unos simples vasos de conducción. No tienen otra función más importante que mover la sangre o conducir la sangre hacia el miocardio. En cambio, cuando comparamos con la cantidad de vasos que constituyen la microcirculación, vemos que es una cantidad enorme comparado con lo que representan las arterias coronarias epicárdicas, o sea, el 95% restante lo constituye enfermedad microvascular. Y simplemente por extensión, es más probable que se afecte estos vasos a que se afecten las arterias coronarias epicárdicas. Desafortunadamente, estos vasos no estamos acostumbrados a verlos ni a evaluarlos, no son visibles al ojo humano, mientras que estos vasos los podemos ver fácilmente con tomografía o con angiografía invasiva y dependemos siempre de decisiones a nivel de este vaso sobre lo que ocurre entre nuestros pacientes y nos olvidamos del resto de la extensión vascular. Existen métodos en imagen no invasiva que nos permiten evaluar esta circulación microvascular, esta microcirculación. Puede ser en forma invasiva, puede ser en forma no invasiva. En forma invasiva se puede hacer midiendo la reserva de flujo fraccional, que al final tiene la desventaja que solo está evaluando el vaso epicárdico una vez más, mientras que el método ideal es a través de la tomografía por emisión de positrones, que nos permite en forma no invasiva medir los flujos miocárdicos en reposo, en estrés y la reserva de flujo miocárdico global y por territorio coronario específico. Y esto es muy importante porque nos permite darnos una idea más clara de lo que está pasando a nivel de la circulación coronaria, tanto a nivel de flujo, de gradiente de presión y de resistencia vascular. Recuerden ustedes, para que la sangre se mueva, necesito tener un gradiente de presión entre un lado y otro, necesito tener y vencer una resistencia, y de acuerdo a esto el flujo se puede mover. Cuando yo tengo una lesión coronaria obstructiva epicárdica, yo puedo evaluar qué tan importante es desde el punto de vista funcional, midiendo la presión antes de la obstrucción y después de ella, y obteniendo lo que se llama el FFR, con la desventaja, repito, de que solamente estoy evaluando una vez más la circulación coronaria epicárdica. En cambio, si yo cuantifico los flujos en forma dinámica y mido el flujo del corazón en reposo, en estrés, obtengo la reserva de flujo coronario o reserva de flujo miocárdico, que es un valor normal en nuestra población arriba de 2.5. Esto quiere decir que el flujo de mi corazón, de mi miocardio, deberá aumentar 2.5 veces en estrés respecto al reposo. Si yo quiero ser más sensible y medir la función endotelial, recuerden ustedes que acabamos de mencionar en la fisiopatología de esta enfermedad microvascular que el endotelio puede tener disfunción. Lo mido con una prueba específica también con PET, que es meter la mano en agua fría durante 2 minutos, inyectar el radiotrazador al minuto de tener la mano inmersa en el agua fría, y mido el flujo que se establece durante esta prueba de frío, en la que el frío lo que produce es una vasoconstricción coronaria y se reduce el flujo, pero también las células endoteliales liberan óxido nítrico que vasodilata y mejora el flujo. ¿Qué tan buen endotelio tenga yo? Ayudará a compensar la respuesta vasoconstrictora del frío y entonces tener una buena función endotelial si mi flujo aumenta 1.5 veces respecto al reposo. Entonces tenemos flujos normales medidos en reposo y en estrés,
y mido la reserva de flujo miocárdico en territorios específicos descendente anterior, circunfleja coronaria derecha o en forma total. Y el valor ideal es que sea al menos de 2.5 veces el incremento del flujo durante el estrés. La reserva del flujo miocárdico integra diferentes fenómenos que estamos viendo. Impacta el grado de estenosis que pueda yo tener en un vaso coronario epicárdico, pero también puede modificarse si tengo una enfermedad aterosclerosa difusa, aunque no significativa en el grado de estenosis que produce, o si tengo enfermedad microvascular. Puede ser que mi flujo sea completamente normal a nivel epicárdico, pero a nivel microvascular puede estar alterada la microvasculatura y esto modifica el flujo de reserva miocárdico. Algunas otras alteraciones anatómicas del epicardio como dilataciones aneurismáticas pueden alterar también el flujo o ectasia coronaria. De tal manera que esta medición del flujo miocárdico que yo obtengo mediante el PET es un reflejo y es una consecuencia de dos fenómenos, de lo que ocurre a nivel coronario epicárdico y de lo que ocurre a nivel microvascular. Y por eso es muy útil esta medida, porque me indica en dónde está el problema o si el problema está en ambos sitios. En una es más frecuente o cada vez más frecuente tener pacientes con isquemia, con síntomas de enfermedad coronaria obstructiva, sin enfermedad coronaria epicárdica. Y entonces estos pacientes adquieren la jerarquía de disfunción microvascular con anginas. La disfunción microvascular se divide en 4 grupos. En el grupo 1 hay disfunción microvascular pura, sin enfermedad coronaria obstructiva. En el grupo 2 puede correlacionar con algunas otras cardiopatías como miocardiopatía hipertrófica o dilatada. En el grupo 3 es un fenómeno muy interesante y que cada vez vemos más frecuente, en el que yo tengo enfermedad coronaria obstructiva, pero también tengo disfunción microvascular en otro territorio. O pacientes ya tratados en forma exitosa y que vuelven a tener síntomas, pueden estar presentando una disfunción microvascular después de un procedimiento de reperfusión exitoso. ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que obtener para estar seguro que el paciente tiene enfermedad microvascular? Primero, que tenga datos clínicos que sugieran isquemia, como dolor de pecho, o equivalentes de angina, como son la disnea, como datos más relevantes. Debo estar seguro que el paciente no tiene enfermedad coronaria obstructiva, que tiene menos de 50% de estenosis en un vaso. Tiene que tener evidencia objetiva de isquemia a través de un estudio, prueba de esfuerzo, perfusión miocárdica, y tiene que haber en el punto 4, evidencia que tengo alteración en el flujo microvascular medido con PET por la reducción de estos flujos. Estaré seguro que tengo esta enfermedad microvascular si junto los 4 puntos y estará sospechoso si solo tengo 3 de los 4 puntos, pero como datos muy probables. Este es un caso que les presentamos de una paciente femenina con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acude con angina típica, tiene una prueba de esfuerzo positiva, submáxima, con un desnivel del segmento ST en B5 y B6. La perfusión miocárdica se ve sin evidencia de isquemia, si acaso un pequeño defectito a nivel del ápex, pero no tiene evidencia de enfermedad coronaria obstructiva y tiene flujo de reserva miocárdico reducido en los 3 territorios coronarios. Entonces, es una paciente que cumple los criterios de enfermedad microvascular. Y hay muchos métodos que hoy pueden estudiar esto, pero sin duda el método más exacto hoy en día es medirlo a través de la tomografía por emisión de positrones. Cada vez es tan frecuente este fenómeno que se están ya haciendo grupos de trabajo que estudian la fisiología y fisiopatología de la enfermedad microvascular en los pacientes con cardiopatía isquémica y establecen estos criterios que acabamos de mencionar. Es muy importante, idealmente, tener un PET para poder medir esto, pero también podría yo tener un SPECT, que es un método mucho más accesible y simplemente no tendría el punto 4 por el momento, que es medir el flujo de reserva miocárdico, aunque las nuevas máquinas de PET, de SPECT, están tratando de medirlo también. En un estudio que hicimos en la unidad PET-CT de la UNAM, observamos que de 1,300 pacientes estudiados con PET, al menos 30% de los pacientes tenían enfermedad microvascular. Podríamos concluir esta charla diciendo que la enfermedad coronaria y la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro medio.
De ellos, la enfermedad coronaria epicárdica solo representa una parte pequeña de la problemática del paciente con cardiopatía isquémica. La enfermedad microvascular es cada vez más frecuente y más impactante y más importante para explicar los síntomas y la fisiopatología de estos pacientes. Existen ya métodos de imagen no invasiva que tratan de estudiar la fisiología coronaria y la fisiología miocárdica, en particular el PET al permitir medir los flujos de reserva miocárdico, o el SPECT al medir los grados de isquemia que tienen diferentes territorios, lo que nos permite hacer una detección muy temprana de la enfermedad, seguir y monitorizar el tratamiento que se decida hacer en el paciente y establecer un pronóstico de nuestro enfermo. En esto, lo cual no quiere decir que cada vez que yo intente hacer un método de revascularización coronaria, la evaluación invasiva debe ser fundamental para tomar decisiones apropiadas. Agradezco mucho a ustedes esta atención de esta charla y estaremos pendientes para sus preguntas en un rato más, invitándolos a unirse a un evento que tendremos en unos meses, a nuestro curso anual de Cardio Academic. Y también un saludo desde México, desde nuestro muy querido Instituto Nacional de Cardiología, que en este mes está cumpliendo 77 años de existencia. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar sobre INOCA en la mujer. Quiero agradecer al comité organizador y al comité científico por la invitación al Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear. Voy a comenzar entonces con mi presentación. Además de los factores de riesgo tradicionales para enfermedad coronaria, las mujeres tienen factores de riesgo cardiovascular que son específicos por el sexo, los cuales están vinculados preferentemente a alteraciones que pueden ocurrir durante el embarazo, el estado de menopausia per se, u otras condiciones o factores endocrinológicos y ginecológicos, como podemos ver aquí en el panel de la derecha, que producen un riesgo incrementado de la enfermedad cardiovascular. Actualmente contamos con estrategias que pueden disminuir este exceso de riesgo cardiovascular en las diferentes condiciones que mencionamos, y estas medidas incluyen tanto medidas higiénico-dietéticas como medidas terapéuticas. Sin embargo, no tenemos que olvidar que a pesar de todas estas estrategias que podemos hoy implementar para reducir el riesgo cardiovascular, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la mayor causa de muerte en la mujer. Y así como hablamos de factores de riesgo cardioespecíficos, también la enfermedad coronaria en la mujer tiene particularidades que son diferentes a lo que ocurre en el hombre. Por ejemplo, independientemente de la edad, las mujeres tienen menor enfermedad coronaria focal que los hombres. Las mujeres presentan un patrón más difuso de enfermedad aterosclerótica que los hombres, como podemos ver aquí en este gráfico, y las alteraciones en la microcirculación representan la causa más frecuente de enfermedad isquémica en la mujer. Cuando estas alteraciones en la microvasculatura se dan en un contexto de enfermedad coronaria epicárdica no obstructiva, a esta entidad la conocemos hoy en día como INOCA. El subestudio de la isquemia trial recientemente publicado también nos trae otro tipo de información con respecto a la enfermedad coronaria en las mujeres, con respecto al monto de isquemia, algo que es muy frecuente ver en los estudios funcionales, que las mujeres tienen menos extensión de isquemia, menos severidad que los hombres, y nuevamente replicamos los resultados previos donde las mujeres tienen menor extensión de enfermedad coronaria epicárdica que los hombres. Además de la mayor frecuencia, como ya dijimos, de enfermedad coronaria no obstructiva, en este caso por confirmed trial, por angio-TC, que los hombres, la aterosclerosis en la mujer sintomática está relacionada también a un menor volumen de placa, a menor calcificación de placas en el árbol coronario, y no solo está visto esto en angio-TC, sino que también hallazgos de autopsia han hallado exactamente lo mismo que lo que se ha visto por imágenes no invasivas. Ahora bien, ¿tiene algún valor pronóstico estos hallazgos sexoespecíficos que estamos comentando? Sí, por supuesto. En primer lugar, tenemos que ver, en este caso, mediciones con angio-TC de obstrucción de enfermedad coronaria epicárdica
que cuando una mujer con enfermedad coronaria no obstructiva presenta peor pronóstico que el hombre con la misma entidad. Es decir, que a pesar que hombres y mujeres teniendo un patrón de enfermedad coronaria no obstructiva, si yo los comparo, la mujer por este perfil sexoespecífico y tal vez ligado en parte a estos factores de riesgos cardiovasculares vinculados a la mujer, podría llegar a explicar en parte este fenotipo de alto riesgo. Cuando queremos estudiar en la mujer la relación clásica entre angina, aterosclerosis e isquemia, como no vamos a tener una estenosis epicárdica significativa porque estamos hablando de INOCA en la mujer, no vamos a encontrar los clásicos defectos de perfusión, por ejemplo, que se producen como una consecuencia de una estenosis epicárdica. Lo mismo pasa si yo realizo un estudio invasivo, no voy a tener estenosis focal y segmentaria, con lo cual la reserva fraccional de flujo va a estar preservada, sea un daño microvascular aislado o como en este caso combinado con una enfermedad difusa, sino lo que yo voy a ver son parámetros alterados que me hablan de la disfunción de la microvasculatura. Esos parámetros en general son mediciones de resistencia y de la reserva de flujo coronario. Cuando hablamos de la disfunción microvascular en el INOCA, estas alteraciones del flujo que vamos a después presentar en algunos ejemplos, se deben generalmente en el INOCA a mecanismos estructurales vinculados a la refracción capilar o a mecanismos funcionales que puede estar dado por el espasmo microvascular o por anormalidades en la vasodilatación tanto de la célula muscular lisa como de la célula endotelial. A veces estos mecanismos están combinados y recordemos que todo esto puede ocurrir en la microvasculatura en presencia de una angiografía normal o con lesiones no obstructivas. ¿Cuáles son los criterios propuestos para diagnosticar INOCA, es decir, angina microvascular en mujer o en INOCA en general? Tenemos que tener estos 4 elementos para poder decir que la angina se debe a una causa de la alteración en la microvasculatura. Síntomas de isquemia, por supuesto, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, como ya mencionamos previamente, pero tenemos que objetivar isquemia. Eso puede ser tanto por electro, por una prueba de esfuerzo simplemente, o por test funcionales con imágenes. Y tener alguna evidencia de disfunción de la microvasculatura con las mediciones que ya mencionamos. ¿Cómo realizamos esta evaluación? Bueno, las guías de la Sociedad Europea publicadas en 2019 colocan como clase 2A a la medición invasiva de la reserva de flujo y de la resistencia, clase 2B para medir vasoespasmo con acetilcolina y también clase 2B a técnicas de imágenes como son el Doppler, la medición de velocidad en la descendente anterior, a la resonancia magnética y al PET. ¿Por qué realizamos estas mediciones de la funcionalidad? Porque como vemos aquí en la derecha, todo lo que sea red microvascular no puede ser evidenciado por ninguna técnica actual, por lo cual lo único que podemos estudiar es cómo funciona esa microvasculatura a través de realización de apremios específicos. Por otro lado, en este documento publicado en Eurointervention del 2020, cuando queremos estudiar pacientes con INOCA, en especial hoy estamos hablando de mujeres con dolor de pecho y enfermedad no obstructiva, por supuesto, además de la evaluación clínica de los pacientes, podemos tener 2 tipos de enfoque. Un enfoque no invasivo, con angio-TC e imágenes funcionales, y un enfoque invasivo, donde tenemos que recordar que no termina este enfoque invasivo simplemente en una cinecoronariografía, sino que tenemos que realizar apremios específicos para poder diferenciar angina vasoespástica del daño microvascular, y esto nos va a servir para guiar a la terapéutica y el manejo de factores de riesgo de nuestras pacientes. Ahora hay un tema importante, tanto desde el lado invasivo y como en este caso con estudios no invasivos y en particular con tomografía por emisión de positrones. Estas pacientes con INOCA tienen una alta prevalencia de disfunción de la microvasculatura. A través de las mediciones de la reserva de flujo coronario, en este caso es un ejemplo con tomografía por emisión de positrones, como ya comenté, observen la alta prevalencia, como se ve aquí en naranja, de enfermedad microvascular en las pacientes con INOCA. Nosotros consideramos por esta técnica un valor menor de 2, como se ve aquí representado en bordeaux, como una alteración en la microcirculación.
Pero es importante reconocer que la isquemia miocárdica y la disfunción microvascular, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad obstructiva, afecta al ventrículo izquierdo en forma global y además en forma parcheada, como vemos aquí en el gráfico. Por lo cual las técnicas habituales, como ya mencionamos previamente, por ejemplo de perfusión relativa, como es en este caso, no va a detectar ese daño en la microvasculatura y solo parámetros que son medidores más potentes de isquemia miocárdica, como es la reserva de flujo, sí lo va a poder detectar. Fíjense, en este caso, por resonancia magnética, pasa algo similar. Esta es una paciente con un típico daño en la microvasculatura y observen las imágenes de estrés cómo tenemos un déficit de perfusión circunferencial y subendocárdico que no tiene una preferencia focal, sino que nuevamente hay todo un compromiso global, en este caso de la microvasculatura. Les quiero mostrar dos ejemplos con tomografía por emisión de positrones de dos pacientes con INOCA, una mujer de 63 años, angina, factores de riesgo, un estudio de PET-CT reposo de piridamol, perfusión miocárdica sin defectos de perfusión, enfermedad no obstructiva y la reserva de flujo es totalmente anormal, es menos de 2 en los 3 territorios. Y observen nuevamente este típico comportamiento difuso en los 3 territorios, hablándonos de disfunción microvascular en esta paciente como causa de dolor de pecho. A veces pasa que tenemos estudios discrepantes en la medicina nuclear convencional, con pruebas de teoría por angina, sin defectos de perfusión en esta mujer. Coronariografía, uno podría decir, la señora no tiene nada, tiene coronarias lisas. Sin embargo, cuando realizamos un estudio de PET-CT, nuevamente en este caso un ejemplo nuestro con nitrógeno 13 amonio, las imágenes de perfusión relativa, ya sabemos, no desenmascaran el riesgo, no desenmascaran la enfermedad, y nuevamente un patrón difuso de disminución de la reserva de flujo. Dijimos también que a veces hay otros mecanismos responsables del INOCA y es la disfunción, lo que ocurre de la célula endotelial. Utilizamos el test de frío en medicina nuclear desde hace muchos años. Fíjense que a veces el daño está en la célula endotelial, no en la célula muscular lisa, y nuevamente todas estas alteraciones en la microcirculación se producen en ausencia de calcificación de las arterias coronarias, lo cual es un patrón típico sexo específico como comentamos al inicio de la presentación. Ahora bien, ¿para qué realizamos estas mediciones? ¿Tienen algún valor? Sí, quiero comentar dos implicancias pronósticas. Una es la reclasificación del riesgo cardiovascular. En este caso, a través de mediciones de flujo de la reserva coronaria. Fíjense que independientemente de lo que ocurra en el árbol epicárdico, sabemos que las mujeres tenemos más proporción de enfermedad no obstructiva que los hombres, y nuevamente, replicando lo que pasa a nivel epicárdico, una mujer con una reserva de flujo menor de 1.6 tiene mayor riesgo que el hombre al mismo grado de alteración de la microvasculatura. Es decir, que nuevamente estamos hablando de una condición de riesgo inherente al sexo. Por otro lado, también estas mediciones de la función microvascular tienen una implicancia directa sobre la calidad de vida de estas pacientes, porque lo que se vio que cuando yo diseño la estrategia terapéutica en estas pacientes con INOCA y puedo dilucidar el mecanismo responsable de su patología, mejoran la severidad de la angina y además pueden aumentar y mejorar su calidad de vida, porque la calidad de vida en estas mujeres es sumamente invalidante. Quiero terminar mi presentación con una pregunta. Probablemente haya más de las que se estoy planteando aquí, pero quiero dejarlos pensando en qué nos falta conocer de INOCA en la mujer. Algo muy importante es la historia natural de esta población, porque las mujeres están subrepresentadas en la mayoría de los ensayos clínicos. Su diagnóstico, pronóstico y guía terapéutica basado en la evidencia es de vital importancia, porque con lo que contamos hasta hoy es sobre estudios observacionales que nos guían en la clínica actual. Muchas gracias. Quiero agradecer a las autoridades
el Congreso, ya sea el iberoamericano como el Congreso Argentino de Medicina Nuclear, por el esfuerzo que han hecho en organizar el evento en esta época de pandemia con todas las dificultades que estamos transitando en nuestro país y en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica. No hay nadie quien se salve. Y entonces, bueno, para mí participar en este congreso es volver 20 años atrás a Pucón con Enrique Olea, en el primer iberoamericano allá en Chile que fue el que forjó la hermandad y no tengo dudas hizo mucho a la expansión de la cardiología nuclear y el crecimiento de la cardiología nuclear en toda Iberoamérica. Dicho esto, vamos al título que ustedes se preguntarán, bueno, le dieron tratamiento de la angina microvascular, el comienzo de un sinuoso camino. Sí, en realidad recién ahora estamos transitando este camino dificultoso y todavía podemos decir que no vemos la luz del final del camino, con lo cual yo quiero compartir con ustedes los problemas, las dudas y los avances que hemos tenido en este trayecto de la angina microvascular. Esto es para que ustedes se ubiquen. Fíjense la explosión que tuvo este tema de la patología microvascular en la enfermedad coronaria. A la izquierda ven un artículo de JACC Intervention del año pasado, en verde, donde se ve el crecimiento exponencial del tema sobre enfermedad coronaria con disfunción microvascular. Ven que claramente es un tema que está explotando. A la derecha vemos el lado europeo, en el European Heart Journal, donde en celeste está la cantidad de papers en humanos presentados en los últimos 10 años. Y ven claramente de nuevo un crecimiento astronómico y un interés muy importante en este tema. Por eso no hago nada más que mencionar esto para ver y darle la trascendencia importante que tiene el tema en la cardiología actual. Pero así como tenemos esto a favor, tenemos algo en contra, que no hemos todavía construido evidencias en el tratamiento de nuestros pacientes con angina microvascular. No hay trials randomizados, multicéntricos, prospectivos, que nos guíen en el tratamiento. Estamos un poco a ciegas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a la famosa revolución copernicana que Mario Marsilli nos transmitió hace un par de años cuando estuvo aquí en la Argentina. Hemos cambiado el paradigma y ya no es la arteria epicárdica que da isquemia, sino una multiplicidad de situaciones como el vasoespasmo, la inflamación, la disfunción endotelial que se solapan una contra otra. Con lo cual no podemos iniciar un tratamiento correctamente de la isquemia miocárdica si no entendemos bien y comprendemos bien la fisiopatología. Y es donde estamos en la necesidad de una atención y un tratamiento personalizado con un diagnóstico eficiente. Un poco para demostrar esta dificultad, vemos este paper del Working Group europeo y da un poco de gracia ver, resaltado en amarillo, donde se dan cuenta ellos que hay una multiplicidad de mecanismos, características y tratamientos, pero son recomendaciones. Ellos proponen la aspirina, las estatinas y en caso de vasoespasmo los anticálcicos, pero realmente es una tentativa de aproximación. Falta mucho para llegar a una recomendación eficiente. Y el tema está, volviendo a lo que decíamos, es que la isquemia miocárdica afecta al miocito, es una alteración metabólica, donde hay depresión de ATP, acumulación de lactato, protones, radicales libres, que si continúan, afectan a la mitocondria y finalmente hay muerte celular. Entonces, si empezamos a entender que el problema es el miocito y no la arteria epicárdica, tal vez podamos dar una solución. A los fines prácticos, para el cardiólogo clínico,
yo quise simplificar y dar dos grandes poblaciones. La población post síndrome coronario o post infarto, que es la clásica MINOCA, que todos los residentes ahora preguntan, y otro es el síndrome coronario crónico no estable ya, como dicen las guías europeas del 2019, donde por primera vez reconocen esta entidad de la enfermedad microvascular. Empecemos con MINOCA. MINOCA realmente es la abreviación de un infarto donde las arterias coronarias están permeables, no hay una obstrucción del 50% o más. Yo debo reconocer el valor del paper de Pasupati en Circulation del 2015. Ella hizo un metaanálisis fantástico, se lo recomiendo a todo el que le interese el tema, donde revisó más de 20 y pico de papers, revisó toda la literatura y hizo una especie de metaanálisis. Y fíjense una de las conclusiones que resaltan la importancia del tema, la mortalidad. La mortalidad del MINOCA a 12 meses es 3.5. ¿Está bien? Sí, es la mitad del infarto tradicional, pero 3,5 de mortalidad a 12 meses es un montón. Y esto está referido al lado, si ustedes ven, con el otro cuadro, que es el estudio o registro CAMIR, que es un estudio coreano que salió en el Journal Internacional de Cardiología, donde hacen un seguimiento de alrededor de 300 pacientes MINOCA durante 12 meses. Y fíjense, casi 8% de MACE, con una tasa muy similar al infarto de un vaso o un paciente de 1 o 2 vasos. Quiere decir que no es una enfermedad benigna como muchos de nosotros y cardiólogos eminentes entendían que era el MINOCA. ¿Cómo lo tratamos? Y acá empieza el desafío de esta charla. Primero, debemos tratarlo, por eso resalto bien. Fíjense, estos son 2 registros americanos de 1 millón de pacientes, 1 millón de pacientes. Y si ustedes fijan, lo que está resaltado, el violeta y el verde suavecito, son las poblaciones MINOCA de este registro. En todas ellas vemos que son infravalorados, no digo despreciados, pero sí no se le da la trascendencia, la importancia y el cuidado que debe tener esta población. Fíjese que todos reciben menos IECA, menos aspirina, menos estatina, etc. Quiere decir que el cardiólogo clínico, cuando ve que la arteria está permeable, baja la guardia y baja la intensidad del cuidado del paciente. Y esto es importante porque trae consecuencias. Todos sabemos que los suecos son los maestros de los registros, y así tenemos el registro Sweetheart, en donde ellos analizaron la población MINOCA en 9.400 pacientes, seguidos a lo largo de casi 10 años, en donde vieron que los pacientes MINOCA que recibían bien las estatinas, bien los IECA, tenían un descenso de MACE, mortalidad de infarto, stroke y falla cardíaca significativo cuando se administraba en forma correcta. Cosa que allá también, en Suecia, tienen problemas de la administración, pero podemos intervenir en forma efectiva. Y un subestudio del estudio sueco, que es el CEPIA, sobre 5.830 pacientes donde fueron intervenidos con target de bajar la presión arterial a menos de 140, el LDL, cigarrillos y ejercicio. En la medida que se alcanzaban estos objetivos, sin duda se iba logrando reducir la mortalidad de los pacientes. Entonces acá hago hincapié en la conciencia del cardiólogo en tratar a fondo estos pacientes con todas las medidas disponibles. ¿Por qué? Porque en este mismo paper sueco, publicado en el American Journal of Medicine, ven que la mortalidad del MINOCA y de la población tradicional de infarto es la misma. Es decir, que la mortalidad del MINOCA no es tan baja como nos quieren hacer creer.
Por eso la Universidad de Uppsala, en Suecia, inició este primer tratamiento en poblaciones Minoca, que llaman Minoca-BAT. ¿Por qué? Porque le van a dar beta-bloqueantes y ECA en el tratamiento del Minoca. Y acá lo vemos los 4 grupos, donde un grupo de 800 pacientes va a recibir beta-bloqueantes y ECA. En general, el beta-bloqueante usado quiere ser nebivolol, beta-bloqueantes solos, y ECA o nada. Y van a ser seguidos 12 meses con entrevistas y seguimiento telefónico, y vamos a ver si por primera vez tenemos un estudio prospectivo que nos diga cuál es el medicamento apropiado en el paciente Minoca y en su seguimiento. Ahora pasemos, en los minutos que nos restan, al tratamiento del paciente con isquemia, el INOCA. Acá seguimos las recomendaciones del grupo europeo. Debo decir que los europeos están bastante más adelantados que los americanos en este tema. La escuela italiana, con Crea, Ferrari, Marsili, todos discípulos de Attilio Masseri, el gran maestro de la cardiología italiana, han tomado un rol protagónico y tienen las cosas con mayor intensidad. Y acá vemos ¿qué nos recomiendan ellos? Este Working Group nos recomienda todas las medidas higiénico-dietéticas, bajar de peso, ejercicio, dejar de fumar, control, como vimos en el registro sueco, de la dislipemia, la hipertensión, y después vamos a lo interesante, a nuestro tema, angina y tratamiento de la angina. Acá vemos que está establecido que las estatinas y los IECA deberían ser dados en todos. Si hay un componente o sospecha de componente de vasoespasmo, como hubo, si han leído Chiao isquemia, donde hubo reducción de la clínica con los anticálcicos, dar anticálcicos, y si no, vamos a la angina microvascular pura, y acá quiero resaltar, acá a la derecha que estoy señalando con el puntero, 3 drogas, la ranolacina, la ivabradina y la trimetazidina, que serían ideal para la angina microvascular. Acá he tomado este gráfico del grupo italiano, también de nuevo, Marsili, en donde vemos claramente dónde actúan estas drogas. Tanto la trimetazidina como la ranolacina actúan propiamente en el lugar de la isquemia en el miocito, mientras que las drogas anteriores son las que actúan sobre todo en la oferta y la demanda. Quiere decir que este esquema, de alguna forma, nos segmenta muy bien los tratamientos y cómo debemos, por lo menos por ahora, básicamente, encarar este enfoque con nuestros pacientes. Voy a mencionar 3 o 4 trabajos para refrendar lo que estoy diciendo. Fíjense, este es un trabajo de Paolo Camici, 20 pacientes hipertensos tratados durante 6 meses con indapamida y perindopril. ¿Y qué vimos? Que los pacientes tratados y que llegaron al objetivo terapéutico aumentaban el flujo basal y aumentaban el flujo con dipiridiamol, disminuían la resistencia y en un estudio básico en perros, 30 perros, cuando recibían especialmente perindopril, no indapamida, había una reducción del remodeling de las arterias microvasculares en el corazón del perro, como lo pueden ver acá. Es decir, que sería una forma de intervenir en forma efectiva y por eso los IECA se han afirmado sensiblemente en el tratamiento del paciente. Otra forma sería la metformina, son 33 mujeres con coronarias normales por cateterismo, que han tenido lo que clásicamente antes llamábamos síndrome X, con ergometría positiva por ST y angina, y que se le dio durante 2 semanas 1 gramo de metformina. Y fíjense, reduce claramente la depresión de ST en el tratamiento, reduce la angina y midiendo la microvasculatura con láser Doppler mejora la misma ante el approach de la perfusión con acetilcolina. Quiere decir que disponemos también de otra droga para, esto es JAK del 2006, para intervenir
en la patología microvascular. Hay muchos trabajos, plerenona, sildenafil, quinipril, ranolacina, etcétera, y ven ustedes los resultados son mixtos. Algunos bajan la angina, otros no intervienen en la angina, unos mejoran un poquito la reserva de flujo coronario, pero todavía no hemos encontrado lo ideal para el tratamiento de toda la angina microvascular. Ese es el punto. Fíjense, este es otro trabajo, 46 pacientes, donde se les dio en forma alternada ivabradina y ranolacina. Claramente hubo una mejora en la capacidad funcional, en la angina y en la percepción de calidad de vida. Mejoró también la prueba, lo que no hubo un claro aumento del flujo coronario microvascular medido con Doppler. Quiere decir que todavía falta encontrar la aproximación deseada para esto. Y es por eso que estamos ante un nuevo tratamiento, que es el estudio Warrior, que va a liderar el doctor Carl Pepin y la doctora Noel Baires-Merz, en donde vemos que altas dosis de estatinas, atorvac, 80-40, rosu, aspirina y IECA, van a ser seguidos en el tiempo 4.400 pacientes, viendo los eventos MACE a largo plazo, si realmente podemos reducir la mortalidad y los eventos mayores con algún tipo de approach. Esto es una población inoca, el estudio randomizado sueco es una población inoca. Esperemos tener los resultados de estos estudios, que son colaborativos, en forma prospectiva, y con ellos vamos a tener una mejor y más profunda comprensión de la fisiopatología de la enfermedad microvascular. Con esto quiero terminar. Esta es la visión del monumento a la bandera, que parece un barco, si ustedes ven, con la recomendación: quedémonos en casa, cuidémonos, estamos en una pandemia terrible que está afectando al país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Ahora, antes de comenzar el panel de preguntas, especialmente queremos agradecer el apoyo de Laboratorio Servier en esta mesa, particularmente en la persona de Magdalena Rojas, que nos han permitido tener un desarrollo importante para este tema, y estamos esperando el avance en todo lo que tenga que ver con el tratamiento en esta modalidad, en la cual en la cardiología todavía estamos un poco verdes, acostumbrados exclusivamente a los grandes vasos epicáricos, y todo este nuevo desarrollo que viene va a necesitar el acompañamiento de la industria para que realmente tenga efecto lo que nosotros estudiamos y los planteos que hagamos a nuestros pacientes. Así que, Alejandro, te dejo la coordinación de las preguntas y estamos con nuestros panelistas. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera, en principio, felicitar a los tres expositores por las disertaciones que verdaderamente fueron brillantes, las tres, y hacer dos preguntas cortitas para dar lugar al resto de los panelistas y a aquellos que nos siguen por el chat. Una pregunta muy cortita, una para la doctora Roxana Campisi y otra para el doctor Vita. La primera para Roxana. En relación a, conforme pasa el tiempo y más se conoce acerca de la disfunción microvascular, mayor es la necesidad o la avidez por conocer la medición o la cuantificación de CFR. Todos conocen muy bien un artículo que publicó el JAC de 2018, el grupo del doctor Vical y la doctora Tacchetti, acerca de los diferentes métodos diagnósticos no invasivos para justamente diagnóstico de esta enfermedad, y sobre todo sobre la medición de la CFR. En principio, los beneficios y los perjuicios o las limitaciones que ellos hablaban era respecto de
En cuanto al PET, que vos lo mencionaste, con un marcador de flujo como es el amonio, la exactitud, lo reproducible del método, el valor pronóstico que tiene, pero dos limitantes que no me parecen menores, que es la disponibilidad reducida y los costos elevados. ¿Cómo ves vos el presente, el hoy por hoy del método y el futuro para nuestra realidad en nuestro país, teniendo en cuenta la necesidad de conocer cada vez más acerca del CFR de nuestros pacientes, ¿no? Y la otra cortita, y ya termino, es para el doctor Vita, que él habló respecto a que no hay demasiado consenso y no hay guías establecidas respecto al tratamiento médico dirigido o más específico, sobre todo tanto en el MINOCA como en el INOCA. Y yo le quería hacer tal vez una autocrítica de parte nuestra de los médicos, de los cardiólogos clínicos, aún los que hacemos el método, si no deberíamos puntualizar más a partir de las medidas de tipo general, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo cardiometabólico incrementado, respecto al estilo de vida, a cambiar la alimentación, la actividad física, etc. Gracias. ¿Querés? Sí, me escuchan ahí, ¿no? Con respecto a el tema de la cuantificación de flujo con PET es un tema complejo no solo para Argentina, sino para centros en el mundo que realicen cuantificación absoluta de flujo, sino como hablamos con Eric, uno de apremios farmacológicos y por supuesto con el test del frío, que es algo aparte. La necesidad de trazadores que puedan, vamos a presentar el próximo bloque nuestro, fluorpiridina. Necesitamos otros trazadores. El nitrógeno 3-amonio en particular, el problema que tiene es que necesitas un ciclotrón en el mismo lugar donde vas a realizar el estudio o muy cerca, y el rubidio es muy caro. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nos autoriza la Sociedad de Cardiología para medir el flujo? Puede ser la resonancia o el PET. Tenemos otra en desarrollo, que son las cámaras de estado sólido que cuantifican flujo, que todavía no están listas para uso en breve tiempo, como dos aristas. Para el PET, un trazador más disponible, que tenga una vida media más larga, y desde la medicina nuclear convencional, cámaras de estado sólido con cuantificación de flujo que sea reproducible y universal también. Néstor. Sí, bueno, ante todo quiero pedir disculpas, especialmente a vos, Roxana. No mencioné un paper tuyo que es excelente, en donde vos haces reemplazo hormonal en las mujeres y mejorás la microcirculación, porque eran pacientes con coronarias normales. Yo pensé que lo ibas a tocar vos, que era un paper tuyo, por eso específicamente no lo mencioné. Pero es un paper excelente y es otro approach que podemos tener en el tratamiento en la mujer de la microvascular. Con respecto a la pregunta en sí y al cuestionamiento, creo que es la de todos los cardiólogos. En ese sentido, en los últimos años especialmente, los europeos, a partir de sus guías, estamos esperando las americanas, que creo que salen a fin de año, se retrasaron con el COVID-19, pero van a salir. Ni siquiera la tomaban en cuenta la angina microvascular, no existía. Recién ahora, en los últimos 2 o 3 años, se está tomando en cuenta. Es real que si no la tomas en cuenta, no la tenés en consideración, no la vas a tratar y no la vas a buscar. Creo que por eso ahora están saliendo estos
tratamientos randomizados en MINOCA y en INOCA, y les recomiendo que vean el paper de Chiao, Isquemia, porque es un claro paper donde está el problema real. Hay de toda la población de la isquemia, hay 1000 y pico de, especialmente mujeres, que tenían angina, tenían isquemia en la cámara gamma o en el ecoestrés, y no tenían enfermedad coronaria en la multislice. Es decir, y eso estamos hablando a nivel de centros de alta performance universitaria, y sin embargo se desconocía o no se tomaba en cuenta la presencia de la angina microvascular. Nosotros estamos haciendo un registro desde hace un tiempo con la presencia de la angina microvascular o angioplastia que la mencionó Eric. Es real, es un problema real. Hay angina microvascular con dolor precordial, con coronarias que han sido tratadas exitosamente con angioplastia. Y eso es casi seguro una patología microvascular residual. Rosa, ¿querés...? Respecto, primero que nada, felicitar las excelentes exposiciones y muy interesantes, muy aclaradoras. Y respecto a lo que decía el doctor Vita, quería saber si se pueden utilizar los dos test, dipiridamol y el test de frío en forma conjunta, si ambos test son positivos o capaz uno es positivo y otro es negativo, me serviría como, y pensando en un componente mixto microvascular, si me serviría para control del tratamiento. Estás muteado, Néstor. Néstor, estás con el micrófono apagado. Yo no lo toqué. Ahora sí. Ahora sí. Me mutearon ustedes. No, Mauricio me muteó, él. Bueno, no, ahora realmente eso un poco ya lo mencionó tanto Eric en su charla espectacular, lo felicito a Eric por su charla, donde vos en el test del frío ves sobre todo la disfunción endotelial. Y con el dipiridamol ves las alteraciones a nivel de la pared, de la musculatura. Son dos formas distintas de apremio y con dos targets distintos. Hay trabajos en diabéticos al respecto de Marcelo Di Carli excelentes. Es decir, el hecho de que haya un test del frío positivo equivale, no sé, los que hacen PET, yo no hago PET, así que si Eric y Roxana me quieren corregir, equivale a una especie de acetilcolina intracoronaria o no. No sé si están de acuerdo. Y yo quería preguntar si es que estén alterados los dos test, empeora el pronóstico. Yo creería que sí, porque está hablando de dos alteraciones, digamos, en dos niveles. Quizás ahí yo pueda complementar el comentario de Néstor. Hola. Sí, se escucha muy bajito, Eric. Perfecto. Perdón, es que... Ahí va. Me tuve que conectar por celular porque algo pasó en la computadora y se salió el sistema, me dejó sin sonido. De acuerdo que se pueden hacer las dos pruebas, la de prueba en frío y la prueba con dipiridamol. La primera es más específica para daño endotelial. La segunda es una mezcla que revela sobre todo isquemia. Parte de isquemia puede ser por daño endotelial. En forma de investigación para detectar muy temprano los efectos, se puede hacer la prueba en frío, pero es más para research. Y yo diría que en la parte clínica lo que estamos haciendo solamente es reposo dipiridamol, porque así quitamos también una dosis extra de radiación, con solo 2 inyecciones de amonio. Yo quería agregar algo a lo que preguntó Rosa. Yo mostré el Cormica Trial, que justamente dilucidar el mecanismo de la angina, si es
pero evidentemente microvascular o vasoespástica, y en este caso fue invasivo, no fue no invasivo, ellos vieron esa mejoría, ¿no? Que los pacientes se podían guiar más exactamente la terapéutica en base a la fisiopatología causante de ese INOCA. Es lo que tenemos hasta ahora. Tu pregunta es muy buena, Rosa, necesitamos más datos. Perfecto. Yo quisiera, si me permiten, quisiera aportarles, nosotros tenemos una experiencia realizada en 60 pacientes utilizando los dos test. Y el objetivo que nosotros seguimos fue ver si un test solo podía englobar a todos los pacientes, y si no hubiéramos hecho test del frío, no hubiéramos diagnosticado pacientes que se han presentado con clínica de INOCA, y por eso nosotros pensamos que es de utilidad. De hecho, bueno, mandamos este trabajo afuera, pero creo que es de utilidad pensar no solo en research, sino en la práctica clínica, en este grupo especial de pacientes, tener la posibilidad de hacer los dos estudios. Y también lo que tenemos con bastante éxito es un INOCA Team. Estos pacientes son muy complejos y no, digamos, una sola persona no alcanza a completar la gran demanda que tienen estos pacientes y los diferentes tratamientos, que si tenemos un poquito más de tiempo, después me gustaría preguntarle al doctor Vita. Quisiéramos a ver si la doctora Pujol nos quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo está el tráfico por ahí? Acá estamos todos guardados. Está apagado tu micrófono. Ahí está, perdón por el problema de conexión de recién. No, mi pregunta era si había algo, algún tipo de evidencia en cómo prevenir el MINOCA, ya que, bueno, y si uno puede sospechar que el MINOCA luego puede evolucionar a problemas de las arterias epicárdicas. ¿Puedo contestarla? Sí, por favor. Por favor. Sí, si vos viste lo que presenté, realmente no tratamos a los pacientes. Hay todavía un cierto ignorancia por parte de la cardiología en general, que cuando no hay una arteria epicárdica que angioplastiar o operar, esos pacientes no se les da trascendencia, tienen mucha menos adherencia, aún en países de avanzada como Suecia, y lo demostramos, y no reciben ni siquiera el tratamiento básico de estatinas, y ni siquiera reciben un buen control de dejar el tabaco o de su diabetes. Es decir, sin duda, el paciente MINOCA, estamos buscando cuál es el tratamiento ideal, pero empecemos a tratarlo, porque la realidad es que no los tratamos. Lo dejamos con angina, lo dejamos con múltiples internaciones, con un costo económico y emocional para el paciente importante, y la realidad es que tenemos cosas para hacer ya. No, obviamente cuando tengamos el trial va a ser mucho mejor, pero con solo tratar los factores de riesgo y un medida higiénico-dietética vamos a reducir la mortalidad. Néstor, aprovecho, a mí no me gusta, digamos, me parece que MINOCA e INOCA son dos entidades diferentes. Quisiera saber la opinión de los panelistas, y me parece que INOCA no necesariamente termina en MINOCA, y el MINOCA no necesariamente fue un INOCA. Así que es una forma una forma diferente de presentación, un fenotipo diferente de una enfermedad probablemente microvascular. Y una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho es pensar que todos los,
en los pacientes con Minoca creo que hay una situación en la cual luego del infarto uno empieza a hacer un tratamiento racional y dentro de ese tratamiento racional hay que considerar la curva en J de las dislipemias, y te llevo al terreno de la hiperlipoproteinemia A, que quizás tiene poco que ver con lo nuclear ahora, pero me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con Minoca. Por otro lado, el INOCA, me parece que tenemos formas de racionalizar el tratamiento si está más del lado de la vasomotilidad, como vos bien dijiste, o más del lado del defecto del endotelio, y quizás dos tratamientos como muestra el Cormick-A serían más racionales teniendo los resultados de la fisiopatología. Estoy de acuerdo que si vos tenés la posibilidad de estudiar fisiopatológicamente el paciente, el approach va a ser mucho mejor. Y el Minoca también involucra una fisiopatología distinta. Puede haber Minoca donde haya alteraciones específicamente de la pared de la microarteria, o puede haber un Minoca especialmente del endotelio, y son los trabajos justamente que vos le tratás con dejar el cigarrillo o bajar la presión o controlar la diabetes, y mejora la reserva de flujo coronario. Es decir, son distintas situaciones y distintos fenotipos, como dijiste vos. Ahora, vos me habías dicho otra pregunta más. No, con respecto a los Minoca, creo que se mezclan muchas cosas. Nosotros vamos disparados hacia el espasmo, o sea, hay mucha, están las miocarditis, vuelve a ser como una entidad que comparte un daño, que es la cuarta definición del infarto, y quizás cada una merezca un tratamiento específico. Entonces me parece que los Minoca son los que más se van a beneficiar con un estudio de resonancia para ver la fisiopatología. Y los INOCA se beneficiarían más con un estudio funcional como los que hacemos o lo que estamos proponiendo para guiar el tratamiento. Esta discusión. No, estoy de acuerdo con vos, y hay varios papers en donde proponen la resonancia como guía del diagnóstico y del tratamiento del Minoca, cosa que no es tanto en el INOCA. Y sí, lo que pasa es que vos considerás la miocarditis como parte del Minoca, ahí ya es más difícil, ¿no es cierto? Porque ahí sí cambia el tratamiento, que yo no lo enfoqué, que puede ser una miocarditis, puede darle colchicina o antiinflamatorios, y no estaría dentro de la enfermedad microvascular propiamente dicha, ¿no es cierto? Por lo menos ya es otro enfoque, y yo no sé si incluir una miocarditis dentro de Minoca, como tampoco lo sé si se puede incluir el Takotsubo. Eric. Sí, quería comentar que si bien el PET es la técnica ideal de imagen no invasiva funcional para detectar enfermedad microvascular, y como alguien mencionó muy bien, no está ampliamente distribuido o disponible en nuestro medio en Latinoamérica, creo que el SPECT también nos ofrece muchas ventajas. Hay pacientes que tienen datos de angina, evidencia de isquemia con medicina nuclear, y luego tienen un angioTAC con coronarias normales, o inclusive un cateterismo normal, sin obstructivas, y entonces ese paciente seguramente tiene enfermedad microvascular. Si lo que hace 10, 20 años los hemodinamistas iban y nos decían, tu técnica falló de SPECT, la sensibilidad es más baja, porque que tenía isquemia y resulta que no la tenía, las coronarias eran normales. Hoy todo ese mundo cambió
y más bien lo que tenemos que contestar es que el hemodinamista a veces no tiene la evidencia de enfermedad microvascular y lo único que descarta es que el paciente no tenga lesión epitelial macrovascular, coronaria, pero no nos puede decir lo demás. Así que yo creo que aunque no tengamos PET, la realización de una perfusión con PET que demuestre isquemia en presencia de coronarias, lesiones obstructivas significativas, es altamente probable que sea enfermedad microvascular y no un falso positivo como lo antiguamente se pensaba. Entonces creo que esa es una gran posibilidad que puede estar sin tener el PET a la mano. Y creo que vale la pena utilizarlo. Por último te pregunto, vos mencionaste cuatro componentes para el diagnóstico de INOCA. Nosotros prácticamente encontramos muy poco defecto de perfusión. Encontramos más síntomas y más estudios discordantes. Nosotros tenemos 600 estudios hechos con estudio dinámico con las cámaras con las cámaras de CZT y la verdad que no hemos encontrado defectos de perfusión y sí hemos encontrado defectos similares de la reserva. Quería saber, tenemos que cerrar, nos están corriendo. Tenemos que cerrar. Pero bueno, tenemos que cerrar. Nuevamente agradecer a todos. Una mesa, excelente mesa. Lamentablemente debemos respetar los horarios un poco más estrictos que en lo que estábamos acostumbrados nosotros en nuestras reuniones, que son un poco más informales. Pero felicitar a todos nuevamente. Evidentemente el tema da para mucho interés. Hemos estado con casi 200 personas asistiendo a esta mesa, conectados. Así que es evidente que es lo nuevo que se viene. Tenemos mucha experiencia en las grandes arterias, nada de experiencia en la microvascular, y en ese sentido tenemos que seguir. Entonces, una vez más, muchas gracias a todos, felicitaciones a los expositores, muchas gracias a los sponsors y por supuesto también a los panelistas y a quienes han participado con nosotros de esta reunión. Seguimos con nuestro congreso. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Saludos.